Las lluvias ácidas. La lluvia ácida, por generalidad, se ha vuelto ácida debido a ciertos contaminantes que se hallan en el aire. Se puede encontrar de dos tipos de disposición ácida, como es la húmeda y la seca. Adicional, les voy a hablar un poquito de qué efectos causan las disposiciones ácidas a los diferentes ecosistemas. En el ecosistema lacustre tenemos la acidificación, el aumento de metales pesados, destrucción de algas y plantas, afectación de la cadena trófica, pérdida de las poblaciones piscícolas. Los océanos pueden perder biodiversidad y productividad. Sí, eso es lo que nosotros perdemos y qué daños o qué efectos causa este tipo de lluvia ácida en este ecosistema. En el ecosistema humano también tenemos la afectación en la piel, en los ojos y la pérdida de cabello, daños en los cuerpos de agua, daños en las construcciones, daños en los bosques y daños en el rendimiento agrícola. En el ecosistema terrestre tenemos la acidificación del suelo, daña a las plantas, afectación a los peces, pérdida de la diversidad en los océanos y en los bosques, afectación en el patrimonio artístico. ¿Sí? Y en lo constructivo, disuelve los materiales calcáreos, reacciona con el carbonato de calcio y daña los aspectos y monumentos. Bueno, y también aquí le vamos a hablar un poquito sobre qué es la lluvia ácida. Pues la lluvia ácida no es más que un ácido, que es un tipo de deposición ácida que se puede aparecer en muchas formas. También por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué efectos causa la lluvia ácida en general? Pues la lluvia ácida puede provocar problemas de salud a las personas, ¿sí? Los contaminantes del aire y en exclusiva dañar muchos ecosistemas y bosques, el ecosistema marítimo, etcétera. También tenemos la otra pregunta que dice, ¿por qué es dañina la lluvia ácida? Pues la lluvia ácida es dañina por el medio ambiente por los siguientes efectos. Daña los bosques, contamina los cuerpos de agua, deteriora el suelo y corroe a los materiales químicos más corrosivos. Bueno, pues y también hay otra pregunta que dice, ¿qué se está haciendo al respecto? No, pues todos nos preguntamos que si vemos que es algo muy peligroso y algo que daña a nuestro planeta, ¿qué se está haciendo? Pues para evitar la lluvia ácida se están realizando diversas acciones y estudios como reducir el uso de combustibles fósiles, mejorar la tecnología de los vehículos, filtrar el agua de las fábricas, reducir el consumo de electricidad y promover mucho el transporte público, ¿sí? De una manera mejor, más adecuada, de una manera mucho mejor para que no siga contaminando. Y la última pregunta y la más importante, creo yo, que sería, ¿qué puedes hacer tú para cambiar todo este tipo de males? Pues yo podría, en mi caso, yo podría incluir algunos tipos de mejoramiento ambiental con el transporte público y las fábricas principalmente, que son los mayores contaminantes a nivel mundial. Bueno, y lo que todos nos estamos preguntando, ¿cómo se produce la lluvia ácida? Pues recordemos que la contaminación en el aire nos provoca ciertos tipos de enfermedades, principalmente en las vías respiratorias y en la piel, ya que esta está en la parte de su mayoría está conformada por gases nocivos como el CO2, el azufre y el ácido nítrico. Sí, si bien sabemos el agua tiene un ciclo que sube a la superficie y forma tipos de nubes y a su vez regresa como lluvia a los océanos, ¿sí? A donde estaba. Pero esta a su vez cuando entra a su vez en contacto con los gases antes mencionados al inicio, tienen reacciones químicas como el ácido carbónico. Sí, al momento que el agua eh, entra en contacto con el dióxido de carbono, se produce el ácido carbónico. Sí, al momento de que en algún lado del planeta hace corrosión con el azufre, tendríamos el ácido sulfúrico. Es lo que se produce. Sí, igualmente con el nitrógeno. Al momento que entra en reacción sería ácido nítrico, ¿sí? El que entra en reacción y por eso se produce este tipo de variantes. Recuerde que el nivel de acidez de la lluvia se mide en su consecuencia de cuánta contaminación existe en qué tipo de lugares, ya que hay lugares en cuales no son tan corrosivos y en la mayoría sí. Esto se produce en las grandes industrias y en las grandes ciudades, ya que ahí se concentran más partículas contaminantes de donde hay en otros lugares. Hay que recordar que también en contacto directo con la piel o algún ser vivo puede ser mortal e igualmente puede dañar casas, edificios o ecosistemas al momento que se produce la lluvia ácida. Y también es un dato relativo de que el pH del agua normal es de 5 a 5.5, que es ligeramente ácida, ¿sí? O sea, desde ya el agua ya es ácida.
pero al combinarse con los contaminantes, con los gases antes mencionados, entonces el pH del agua llegaría a ser hasta de 1.5, que eso ya vendría a ser muy ácida. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque la lluvia ácida puede ser mortal. ¿Dónde se produce esto? Pues miren, aquí hay un flujograma de lo que yo les venía diciendo, ¿no? De que eh, este es nuestro ecosistema, aquí están los diferentes gases que se producen, ¿sí? Pues el agua que viene de los océanos forma grandes nubes y a su vez vuelve a revertirse en los océanos como agua lluvia, ¿sí? Pero al momento de entrar en contacto, en corrosión con estos gases, ¿sí? Que son contaminantes, tenemos, por ejemplo, aquí con el dióxido de carbono, ácido carbónico, con el azufre, ácido sulfúrico y con el nitrógeno, ácido nítrico. Entonces, a su vez, recuerda de que ya les decía de que el pH de 1.5 sería algo ácido, ¿no? Ya el agua lluvia desde ya. Pero el momento de que entre en contacto con estos gases es gravemente ácido, o sea, es muy alta la densidad, por lo cual produce dañar casas, edificios y podría ser mortal para los seres humanos en grandes cantidades. Entonces, ¿dónde se produce todo esto? En las grandes industrias, en las grandes ciudades, donde se produce mucho de estos gases, mucho más fabricados por el ser humano. Bueno, esto sería toda mi presentación. Yo le agradezco mucho, ingeniero, que me haya escuchado. Espero que le haya gustado y nos vemos en la próxima.